¿Qué tal? ¿Cómo están? Continuamos aquí en Caretas Digital desde Lima, muy interesados, por supuesto, con lo que ha ocurrido en el hermano país de Colombia. Colombia no solamente es parte, pues, de la realidad andina, un vecino fundamental y socio comercial importantísimo para el Perú, es también socio de la Alianza del Pacífico, y por supuesto todos los países latinoamericanos y en la región estamos muy pendientes de lo que va pasando. Además, en estos tiempos disruptivos para la política, más temprano hemos podido conversar con Ángel Becasino. Él es estratega de la campaña de Rodolfo Hernández, que se ha metido a esta segunda vuelta, ¿no? De manera casi imprevista. Había una tendencia en los últimos días que terminó por confirmarse, y que, bueno, en realidad podríamos decir que probablemente lo que hay son un duelo de anti-establishment frente al triunfo que ya era esperado de Gustavo Petro para esta segunda vuelta. Vamos a tratar de interpretar un poco esta situación y las consecuencias con el reconocido periodista, cazador de historias, además como se autodenomina en Twitter, Germán Manga, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted, Germán? Gracias por estar hoy con nosotros en Caretas. Muy bien, un gran gusto para mí estar con ustedes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo observa usted esta situación? En los que en todo caso se veía en los últimos días es que Federico Fico, como lo conocían Gutiérrez, se había convertido en esta suerte de candidato alrededor del cual, ¿no?, los intereses de los liberales, de los conservadores, de cierta institucionalidad se había hecho presente. Y lo que ha ocurrido es que tenemos, bueno, a Petro como representante de la izquierda, de un lado, y del otro lado a este candidato de repente un tanto inclasificable, ¿no? Rodolfo Hernández, pero inclasificable en la medida de lo que es difícil clasificar la realidad política. Por supuesto, nos sorprende sobremanera en el sentido que Colombia, a pesar de todos sus problemas, ha tenido siempre una estructura, una institucionalidad, una vida partidaria importante. Eso parece ser que se ha ido difuminando. ¿Cómo observa usted el panorama, Germán, ahora mismo? ¿Cuál es la segunda vuelta que se va a vivir? ¿Qué cosa es lo que va a estar en juego? Yo partiría por decir lo siguiente. A mí me parece que en Colombia, como en Perú y como en muchos otros países del mundo, la política está desquiciada. La política colombiana en particular está desquiciada primero por el proceso de paz de Santos, que polarizó el país de una manera dramática. No fue un proceso de paz hecho para unir a los colombianos, sino se generó en torno a los intereses de las FARC, con muchos incumplimientos, con muchas situaciones que crisparon el país. Y además se hizo no de una manera generosa, sino sobre una pugna para validar, digamos, los intereses de las FARC. Eso desquició la política, ese es un primer elemento. El segundo fue el gobierno de Duque, porque después del proceso de paz, vino el plebiscito del año 2016, donde ustedes recuerdan que ganó el no, esperaban que ganara el sí, y en vez de hacer una fórmula política amable o llamada a unir a la gente, se impuso de una manera, como el resto del proceso, con unas sospechas raras de trampa, de cosas impuestas, no fue una cosa amable, ni fue una cosa que convocara. Entonces la respuesta fue que ganara el no en el plebiscito. Y hace 4 años, el triunfo de Duque fue, digamos, un segundo capítulo de esa respuesta masiva de los colombianos en contra de la forma como Santos manejó su proceso de paz. Muy bien. La enorme diferencia que hay entre lo que ocurrió hace 4 años a lo que ocurrió ahora es que Duque no logró nunca tener una continuidad ni algo que le diera proyección y fuerza a esa cohesión política de uno de los bandos de la gente, digamos, que se alineó en el no, sino por el contrario, Duque ha hecho un gobierno que es muy desconcertante, es un gobierno que ha tenido unas debilidades y unas falencias enormes, que nunca logró conectarse con el país. Yo no creo, como mucha gente dice, que sea una nulidad. Siempre los gobiernos tienen algunas cosas para mostrar, siempre hay algunas cosas positivas, etcétera. Pero lo que sí es un hecho innegable y es un hecho palmario es que Duque no logró conectarse con el país. Entonces tiene un desprestigio absolutamente aterrador, y entonces erosionó las fuerzas políticas que lo eligieron. A mí me sorprende mucho eso. Uribe, como ustedes saben, el expresidente Álvaro Uribe Vélez tiene enemigos gigantescos
que desde la política y desde los medios han hecho una tarea persistente y constante para erosionar su prestigio, su credibilidad, su obra. Uno de ellos, Gustavo Petro, por supuesto. Yo no creo que hayan logrado su cometido de una manera tan contundente como terminó haciéndolo, supongo que involuntariamente, el gobierno de Duque. Duque acabó con el Centro Democrático y acabó políticamente con Uribe. Entonces, lo que hemos visto en estas elecciones es la consecuencia de todo eso. Es decir, hay un estado de crispación en Colombia entre la izquierda y la derecha, la izquierda representada por Petro. Se presentaron muchísimas candidaturas, ustedes recuerdan, antes del 13 de marzo, teníamos una enorme proliferación de candidatos, todos de estatura pequeña. Entonces, las encuestas le dieron un poder gigantesco a Petro, que se clarificó el 13 de marzo, donde apareció Federico Gutiérrez como el antipetro, entre muchas otras opciones, ¿cierto? Y lo que vimos ayer es que él no logró, digamos, cumplir ese cometido, ni logró hacer esa misión, no tuvo la fuerza política suficiente. Y apareció un outsider. Claro. Me encanta oírles lo que acaban de decir ustedes, que entrevistaron a Ángel Becasino, que fue como el autor de eso. Pero pues en el Perú sí que tenemos nosotros lecciones. No, o sea, claro. O sea, lo normal en el Perú es tener outsiders. Por eso, digamos, porque, a ver, si usted mira todo lo que fue este proceso de Gutiérrez y este decantamiento que usted nos va contando, porque claro, yo entiendo que la señora Betancourt también dinamitó una parte de una alianza, ¿no? Y se paró de la mesa, pero creo que luego pues ha tenido pues una votación ínfima, había un personaje interesante como el señor Fajardo de Medellín, es decir, había cierto esfuerzo frentista, ¿verdad? O sea, había cierto esfuerzo frentista, pero quien te dinamita eso es alguien como Hernández, que juega precisamente a todo lo contrario a eso, ¿no? Y a una suerte de antiestablecimiento que ahora tiene un peligroso signo de interrogación encima. Absolutamente. Como está ocurriendo con la política en el mundo entero, en Colombia esta campaña ha sido una campaña dominada por las emociones, nunca por la racionalidad. Nosotros tenemos, como en el resto de Latinoamérica, una situación económica muy grave. El problema más grave que tiene Colombia de lejos, hace ya varios años, es la baja productividad de la economía. Nosotros vivimos de vender piedras y de vender minerales y de vender plátanos, etcétera. No hemos entrado de lleno en lo que es la economía del mundo contemporáneo. En Colombia no hay política industrial, no hay política agrícola, etcétera. Pero pues como sabemos, esos temas en la campaña no tienen ninguna importancia. Nadie se lee el programa de 700 páginas que hace el candidato tal, etcétera. Entonces lo que pasó el 13 de marzo es que los candidatos que tenían mayor solvencia para, digamos, que tenían talla de estadistas para hacer una tarea importante en bien del país, fueron los primeros que eliminaron. Hablo de personas como Oscar Iván Zuluaga, hablo como el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, hablo como el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, que quizá eran los que tenían el conocimiento del Estado. Ahí erigieron a Federico Gutiérrez, el exgobernador de Antioquia, como el antipetro. Y fue una cosa emocional. Nadie en Colombia sabía si Federico Gutiérrez, que obviamente tiene un poder mediático interesante y una imagen que gusta y tal, etcétera, si él sabía de política interior o de finanzas públicas, o si tenía una complejidad mental para manejar la hoja de ruta que necesita Colombia para seguir. Eso no se le ha ocurrido a nadie. Colombia ayer amaneció, se acostó a dormir sorprendida de que teníamos un señor que lleva muchos años haciendo política, que es Gustavo Petro, con unos planteamientos de izquierda radical muy afines con Maduro y con Cuba, etcétera. Y un señor que a la hora de la verdad tampoco nadie sabía. O sea, la gente no tenía un gran conocimiento de cuáles eran sus cualidades, sus defectos, sus virtudes, sus potencialidades. Es una cosa absolutamente increíble porque ratifica que el criterio que predomina, y eso lo habrán visto ustedes yo oí a Becasino esta mañana y quedé muy sorprendido de la forma diáfana y concreta con la que él cuenta. Totalmente. Él acudió a las emociones de la gente,
que hicieron más mensajes que todas las demás campañas juntas, diciéndole a la gente lo que quería escuchar, lo que un señor en su casa por allá, en medio de una tragedia terrible, porque ese es el punto de fondo también, aparte de los antecedentes que les dije, pues obviamente Colombia está en una crisis social gigantesca por la pandemia y por la inflación. Como otros países de América Latina, estamos viviendo una situación absolutamente dramática. Entonces, lo que ellos lograron fue llegarle con emociones a la gente, irradiar una cantidad de mensajes que generaron esa identidad y lograron generar el fenómeno de ayer. Ahora, Hernández es un hombre de 77 años, alcalde de Bucaramanga, por lo que entiendo controversial, incluso con una que otra salida violenta en su momento, apela precisamente a todo ese tema emocional, muy metido con el tema anticorrupción como su gran mensaje, antipartidos, ¿no? Entre comillas. ¿Qué representa Hernández de lo que sabemos hasta ahora? Porque claro, para muchos va a representar precisamente esa esperanza frente a lo que usted describe de Petro, ¿no? O sea, Petro proyecta de todas maneras un miedo hacia una línea de izquierda, etcétera, en un país que por lo demás pues tiene pues un peso o había tenido un peso conservador importante. Pero por otro lado, él mismo Hernández es una suerte de enigma. Yo le preguntaba a Becasino, por ejemplo, cómo va a gobernar con el Congreso que les va a tocar, y tampoco había muy claro, ¿no? Y eso, la gobernabilidad y las relaciones entre ejecutivos y legislativos, lo vivimos ahora en el Perú, es un elemento fundamental en medio de una política tan fragmentada, tan atomizada. ¿Qué representa Hernández? ¿Qué herramientas son las que él tiene en todo caso para dar esa pelea? No, yo lo que creo es que Hernández hoy representa la inconformidad popular, el sentimiento del pueblo, ¿cierto? Pero es que es la diferencia que hay entre la tecnocumbia y la ópera excelsa, no sé qué, ¿no? La diferencia que hay entre un cantante popular y el Flores de ustedes, que es un virtuoso. Ese es un producto excelso, ese es un producto de minorías, ¿cierto? Y el pueblo consume lo que es ramplón, lo que es absolutamente básico. Entonces, él logró interpretar eso en un momento de la historia, pero lo que hay en el fondo de esto es simplemente un sentimiento anti-Petro, que ocurrió hace 4 años también. Es decir, Petro ha generado una forma política que terminó por exacerbar eso que venía del proceso de paz de Santos, porque la amenaza al sector privado, la amenaza a las empresas, que va a cerrar el SMAT, que es el área de la policía que controla los desórdenes en las calles, las expropiaciones, las pensiones. Es un hombre que tiene un sistema o un discurso, mejor, un discurso político que es agresivo, es desafiante, y yo creo que eso obviamente genera en todos esos sectores de centro y de derecha resistencias y pánico. Pero eso quiere decir que más allá, perdón, de ese pueblo que usted describe bien, por el otro lado ha primado o ha terminado por inclinar la balanza el hecho de que un porcentaje del electorado diga, este tipo sí se va a poder medir con Petro. Se va a poder medir con Petro mejor que Gutiérrez. Esa es la interpretación entonces de una parte del electorado, ¿o no? Yo siento que es como esas cosas, esas decisiones que una persona cierra los ojos y se cierra y se tapa la nariz y se tira ya, al abismo. Claro, no, acá conocemos de taparnos la nariz también para votar. Claro, exacto, sí. Porque en el fondo, el discurso de fondo de todos los sectores que no son petristas es cualquiera menos Petro. Y eso fue lo que logró encarnar en algún momento, en el 13 de marzo, cuando terminamos esa proliferación de candidatos de que les hablaba ahora, que eran chiquitos, medianos, enanos, etcétera, de todas las estaturas. El que surgió, digamos, de ese proceso fue Federico Gutiérrez. Eliminamos gente muy bonita, pero bueno, pero él fue el que fue elegido. ¿Qué creo yo que pasó con Federico Gutiérrez? Uno, me parece que hizo una campaña que cometió errores gravísimos. Fue una campaña que él le encomendó a la gente que fue su gabinete en Antioquia, es decir, unos muchachos antioqueños, provincianos, sin experiencia en marketing político, sin sofisticación, en lo que es esto que es tan absolutamente complejo en el mundo de hoy. Siento que cometió un error gravísimo en la elección del vicepresidente, que era una carta política que él tenía que jugarse a fondo. Se llama Rodrigo Lara, un exgobernador de un departamento que se llama el Huila, y eso quedó claramente ratificado ayer. ¿Por qué fue un gran error? Porque la estrategia de Petro claramente estaba orientada a los litorales.
Él es un hombre de una familia costeña del norte, de la costa atlántica colombiana, y su vicepresidente maneja toda la costa pacífica, ¿cierto? Si vemos los resultados de ayer, Petro ganó en todo el litoral atlántico y en todo el litoral pacífico, y tuvo una votación muy importante en Bogotá. Rodolfo ganó en todo el centro del país, con la única excepción de Antioquia, donde ganó Federico Gutiérrez. Supongo yo que con los votos uribistas, porque Antioquia es el territorio uribista más importante que hay en el país. Y en el departamento del Huila, de donde es el candidato a vicepresidente que tenía Federico, perdieron. Claro. En el Huila, que era su departamento. Es decir, no supo interpretar que había que hacer una pugna en torno a los litorales, y ahí tuvo una derrota gigantesca. Y me parece lo más trascendental de todo, y eso lo pueden confrontar con cargo a lo que les dijo Beccasino, que con el momento que vive Colombia y la crisis social y económica tan grave, lo que había que hacer era un discurso social que emocionara, que convocara, que le llegara a la gente al corazón, que fue lo que terminó haciendo Rodolfo. Ángel Beccasino dice que ellos irradiaron al país de mensajes más que las otras campañas, y que lo que dijeron fue las cosas que la gente, no lo que la gente quería oír, ojo, sino lo que la gente tenía en su corazón y no sabía, o no había encontrado el medio, o el amanuense, o el conducto, no sé cómo decirlo, para expresarlo. Entonces, esa identidad tan impresionante que logró en un mes, Rodolfo, le faltó a Federico. Entonces, en la campaña de Federico fracasó estruendosamente en los dos, digamos, en el propósito más importante que tenía, que era lograr reunir a las mayorías. De todas maneras, lograron una votación muy importante, es decir, Rodolfo les ganó por 1 millón de votos, pero estos sacaron más de 5 millones. Es una cosa considerable, es importante. Y obviamente es el factor que va a determinar lo que viene de aquí en adelante en estas 3 semanas. ¿Qué es lo que puede venir finalmente, Germán? Porque, claro, tienes a este Petro con ese 40% importantísimo, pero que, digamos, más allá de todas estas controversias en torno al candidato Hernández, pareciera que a Petro le va a ser difícil crecer, ¿no? Hacer crecer ese porcentaje de manera significativa. Petro es un hombre, además, a diferencia de lo que estamos acostumbrados en el Perú, que son pues todos políticos aluvionales, ¿no? Que aparecen como el presidente que tenemos ahora, que sería motivo de varias otras conversaciones. Pero Petro es un hombre forjado, Petro es un hombre que ha estado al frente de Bogotá, que por cierto llama la atención ese acento progresista que ahora tiene Bogotá, ¿no? Que llama, ¿no? O de izquierda, si se quiere, que es algo que uno no veía con tanta nitidez antes, pero es un hombre que ya está trajinado. Y parece ser, yo entiendo que su gestión en la capital del país no fue la mejor, es decir, otra vez la gestión de la izquierda nunca o no suele ser la mejor, y sin embargo Petro está en esta posición. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Quién es el que finalmente tiene mayores posibilidades de llegar a la Casa de Nariño? Pues mira, yo creo lo siguiente: Petro tocó su techo. O sea, Petro logró ayer la más alta votación que haya tenido alguien de la izquierda en Colombia, eso es verdad. Pero Rodolfo quedó más o menos a 1 millón de votos, pero Federico sacó 5. Es decir, claro, si uno interpreta como antipetristas los votos que fueron distintos a los que logró Petro, se llegó a una suma más o menos de 12 millones. O sea, como 4 millones más de lo que sacó Petro. Entonces, yo creo que, a diferencia de Petro, Rodolfo tiene una cantera que en principio tiene más o menos 4 millones de votos. Yo no sé de dónde Petro podría sacar 4 millones de votos. Tendría que centrarse realmente, lo cual es muy difícil para él a estas alturas, ¿no? No, yo lo veo muy difícil. ¿Qué creo yo que va a ocurrir? Yo creo que vamos a tener 3 semanas de política en espacios cerrados, o sea, de interiores, porque obviamente a Rodolfo, me parece a mí, uno, no le conviene recibir adhesiones de nadie, no le conviene de ninguna manera retratarse con jefes políticos, ninguno, ni con Uribe, ni con Pastrana, ni con Gaviria, ni con ninguno de los jefes de los partidos tradicionales, porque sería dinamitar traicionar su propia identidad hasta acá. Y me parece que tampoco
le convendría exponerse a temas como debates, por ejemplo, con Petro. Si él se sale a debatir en televisión, Petro es un parlamentario curtido con una cantidad de experiencia en escenarios públicos, etcétera. Es un tipo muy curioso porque es realmente populista y demagogo y es un hombre que se atreve a decir mentiras gigantescas con la mayor despachatez, etcétera, pero de todas maneras le lleva una gran ventaja y podría en determinado momento meter al hombre en un aprieto o en una cosa. Yo creo que de pronto podrían aceptar, creería yo, debates de vicepresidentes, porque la vicepresidenta de Rodolfo es una mujer académica, curtida, con conocimiento, etcétera, con experiencia. Un activo. Eso es un gran activo que él tiene. Pero lo que tiene que hacer en estas semanas yo pensaría estar por debajo de todos los radares sin temas que puedan generar polémica, que lo puedan desgastar, que lo puedan poner en una situación difícil frente al público. Pero la diferencia sustancial está en que él tiene una cantera de varios millones de votos y Petro no. Entonces yo creo que la suerte está bastante echada. Uno nunca sabe. Colombia es un país de unas dinámicas casi tan eléctricas y tan impredecibles como las de Perú, pero yo sí creo que si él juega bien su carta, se mantiene en una actitud prudente, tranquila, discreta, puede llegar a ser pues va a ser el presidente de la República. Muchísimas gracias, Germán Manga, por esta conversación tan interesante y me quedo y retorno a su mensaje inicial. La política está desquiciada. La política está desquiciada en nuestros países y vamos a tener de alguna manera que aprender a leer, ¿no? esta estructura, pues, de manera afín a estos tiempos. Ahora, y me quedo con un mensaje, en el Perú, ¿no? Vivimos lo que se vivió y ahora mismo estamos viendo cómo salimos de este gobierno. Así que, o sea, es decir, la inestabilidad no termina, a eso me refiero, ¿no? La inestabilidad no termina. Pero aquí estamos bastante en lo mismo, porque a mí particularmente me parece, lo conozco personalmente, le tengo mucho aprecio personal al actual presidente Iván Duque. A mí me pareció muy desconcertante y muy grave todo lo que ocurrió en su gobierno, y en particular algo que creo que también es sustancial para esta historia, y es esto. Yo creo que Duque tuvo, digamos, el caguán de Duque. Ustedes se acuerdan que el caguán fue lo que San Vicente del Caguán. desprestigio a Andrés Pastrana, que le dio una zona de distensión enorme a la guerrilla. El caguán de Duque, y un error que va a ser imperdonable para el resto de la vida, es que tuvo desatendida durante 4 años los 2000 y tantos kilómetros de frontera que tenemos con Venezuela. Y eso tuvo dos cosas que son gravísimas. Una, 8 millones de personas estuvieron desprotegidas durante este tiempo porque cerraron los consulados, etcétera. Pero sobre todo, y eso sí que se entiende perfectamente en el Perú, durante estos 4 años prosperaron en esa frontera todos los negocios ilícitos que hay en América Latina. Hubo contrabando de ganado, hubo contrabando de combustibles, de dinero, narcotráfico, minería criminal. Entonces, son unos grupos criminales que se fortalecieron de una manera increíble y que aquí en Colombia nosotros sentimos que están un poco también vinculados con la campaña de Petro, porque están circulando unas sumas de dinero que son absolutamente impresionantes. Entonces, creo que el caguán, para sintetizar, el caguán de Duque fue la frontera con Venezuela, y creo que el daño que ocasionó su gobierno en ese frente va a ser casi irrecuperable para Colombia. Muy, muy interesante esta reflexión final, porque efectivamente las economías negras están ahogando las realidades de nuestros países y qué duda cabe, están completamente engarzadas con la política y por supuesto, ¿no? A partir de la situación pre o post pandémica, mejor dicho, evidentemente complejizan mucho más. Países que amamos tanto y que tanto nos cuestan también, Germán. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Germán Manga. Abrazo grande para ustedes. Estamos hablando. Gracias. Adiós.